Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y es una gran bendición. Sean bienvenidos en esta emisión que Dios nos permite compartir con ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Pedro y nuestra hermana Alba. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que este tiempo de matrimonio, del tema que se va a hablar, va a ser de mucha bendición para su vida, así como lo ha sido para nuestra, y poder compartirles todas nuestras experiencias que hemos tenido casi a 30 años de matrimonios sobre este tema de la abundancia. Y sabemos que esto no puede ser, un matrimonio no puede estar solo, un matrimonio tiene que estar agarrado de la mano de Dios para que sea bendecido en todas las áreas de su vida. Entonces le damos la bienvenida, una cordial bienvenida, ¿verdad?, a esta transmisión, y un fuerte abrazo para la iglesia de MCI Puebla. Un gusto conocerlos, aunque sea por esta transmisión. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Le doy lugar a mi esposo. Pues es una gran bendición, hermanos, de poder dirigirnos a ustedes. Un servidor, Pastor Otilio Calcán Álvarez, pastor de MCI Reforma, mi esposa Verónica Martín Núñez, pues casi 30 años de casados. Se dice fácil, pero es una aventura, realmente ha sido una aventura. Y mire que nos sentimos privilegiados con este tema que nos permite el Señor abordar para con ustedes. Y mire que hay principios espirituales que nos ayudan a poder ver la prosperidad en el hogar, en nuestras vidas. Tienen que ver también con la disposición de nuestro corazón para poder tomarnos de los consejos que vienen siempre en nuestra vida de una manera a fin de mejorar. Y mire usted que la vida del pueblo de Israel, porque generalmente como pueblo de Dios, como hijos de Dios, posiblemente alguien que nos esté sintonizando diga, pues yo no soy hijo de Dios. Bueno, Dios quiere que seas hijo de Dios y que lo reconozca como su Señor y su Salvador. Pero mira que la vida del pueblo de Dios es una analogía con la iglesia, y las promesas dadas al pueblo de Israel también alcanzan a la iglesia. Las escrituras, porque generalmente nos remontamos a las escrituras, son las que nos dan luz para desarrollarnos como personas y desarrollar nuestra relación, en este caso nuestra relación matrimonial. Todo matrimonio inicia una vida matrimonial con sueños, con proyectos, y se traza metas, se traza líneas de tiempo a fin de concretar casualmente y consolidar esa vida matrimonial y su paternidad, ¿sí? Y de esa manera también ser bendecidos, ¿sí? Y mire usted que entre los anhelos que tenemos cuando iniciamos la vida matrimonial, generalmente uno de los anhelos es ser prósperos. Y antiguamente los padres pensaban, ¿verdad?, en la prosperidad de sus hijos cuando se iban a casar, y se fijaban con qué familias se unirían a fin de aumentar sus riquezas, ¿sí? Y de esa manera hacían acuerdos, hacían alianzas con otras familias. Pero nosotros ya no nos tocó esa tradición ni ese tiempo, pero es a nosotros los que nos tocó elegir a la esposa o elegir a la esposa con la que hoy vivimos. Así que mire que hoy, se pensaba o se piensa que la prosperidad como uno de los proyectos de vida, mejorar la calidad de vida. Ese es el propósito, mejorar la calidad de vida. Y esto podamos pensar que es exclusivo de este anhelo o este proyecto es exclusivo de la iglesia, pero no. Todas las culturas, a través del tiempo, el hombre, siempre que ha formado una familia, tiene ese anhelo, ser próspero, ¿sí? Ahora, como hijos de Dios, tales sueños y anhelos tienen elementos que los catalizan en el sentido que de la luz que nos da la Escritura, porque generalmente como hijos de Dios nos remontamos a la Escritura. Y miren, el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 11 al 13, se los voy a leer, ¿sí? Si tienes tu Biblia ahí, puedes buscarla. Dice, versículo 11, y te hará Jehová
sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová te juró a tus padres que te había de dar, o sea, un lugar determinado por Dios. Te abrirá Jehová, escuche, te abrirá Jehová. Ya vimos, te hará Jehová. Ahora aquí vemos, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, ¿sí? O sea, para capacitarte, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Prosperidad. Te pondrá Jehová, aquí vemos, ya vimos, te hará, te abrirá. Ahora, te pondrá Jehová, ¿sí? Por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. O sea, te habla de autoridad, ¿sí? Y hay aquí una condicionante, ¿sí? Seguimos leyendo. Si obedecieres el mandamiento de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y que cumplas, ¿sí? Y mira que es de aquí donde queremos partir, de este punto. Cuando nos remontamos a la Escritura como el manual de usuario, como hijos de Dios, ese manual ese instructivo que nos ayuda a poder dirigirnos en la vida como hijos de Dios, cuando nos dirigimos a Él, cuando abordamos la Escritura, vemos elementos que son importantes. En este pasaje que leímos dice, Jehová te hará, Jehová te abrirá, Jehová te pondrá, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Parece que es aquí donde queremos nosotros iniciar en este punto, donde mire usted que cuando la Escritura nos muestra y dice Jehová hará, Jehová pondrá, Jehová abrirá, si vemos el primer punto. Primero, las promesas parten del corazón de Dios. Cada uno de nosotros como matrimonios o como familia tenemos grandes planes y buenos para la familia, para el matrimonio, pero nos remontamos a la Escritura, ¿sí? Dice el libro de Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios siempre tiene mejores planes para nuestra vida. Él tiene una mejor visión, Él siempre querrá lo mejor para nosotros. Por eso es necesario que en este punto nosotros reconozcamos que las promesas parten del corazón de Dios. ¿Cuál sería mi disposición para mejorar mi relación familiar? Primeramente, como esposa, ¿verdad? Reconozcamos, ¿verdad?, que ambos necesitamos todas las promesas de Dios y reconocer que las promesas, hermanos, vienen de lo alto. Si nosotros como matrimonio nos mantenemos unidos en una misma visión, Dios va a bendecir nuestro matrimonio. Realmente, ¿cuántos matrimonios quieren ser bendecidos en abundancia? Pero no solo en abundancia económica, ¿verdad? Sino también en todas esas abundancias familiares. Pero recuerden que todas las promesas, ¿verdad?, parten del corazón de nuestro Dios. Dios quiere las promesas en tu matrimonio. Desea que nosotros como matrimonio seamos bendecidos, seamos felices, no solo en el área económica, en todas las áreas, hasta tener una buena relación con nuestro esposo, una buena relación con nuestros hijos. Porque ¿de qué serviría que tuviéramos mucha abundancia económica si hubiera, ¿verdad?, muchos goces familiares con nuestros esposos, nuestros hijos? No, Él desea bendecirnos en todas las áreas, hasta en la salud, en todo, pero todo depende, como decía mi esposo, en que nuestra vida, ¿verdad?, también guarde los mandamientos de Dios, que seamos nosotros, ¿verdad?, fieles a Dios, y Él va a ser fiel con nosotros en todo. Miren, hermanos, yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposo hace 30 años, nosotros alquilábamos y creo que teníamos muchos sueños. Éramos recién casados, apenas conocíamos de Cristo. Me acuerdo, ahorita que él hablaba, me recuerdo cuando yo llegué, él ya me había alquilado una casa, ¿verdad?
me había alquilado pues ya teníamos un mueblecito, sillita, camita, así, normal. Y de pronto, ¿verdad? Éramos recién casados y recién convertidos. Y nosotros empezamos a buscar a Dios, a ser fieles. Y Dios ha sido fiel con nosotros de no tener, ¿verdad?, rentando una casa, pues ya hay una casa propia. Dios te va bendiciendo conforme a tu fidelidad. Mi esposo trabajaba en la mañana y en la tarde. Yo también trabajaba en la mañana y en la tarde. Y fuimos dejando algunas cosas para que Dios siguiera obrando en nuestra vida, siguiera obrando en nuestro matrimonio, y las promesas se fueron cumpliendo y todos nuestros anhelos de nuestro corazón se han estado cumpliendo en todas las áreas de nuestra vida. Dejamos trabajos, empezamos a trabajar de mañana, ¿verdad? Y vimos que las promesas que Dios que tenía, ¿verdad?, que vienen de parte del corazón de Dios, se empezaron a cumplir en nuestra vida, ¿verdad? Porque empezamos a ser nosotros fieles a Dios y a bendecirnos de una manera muy especial. Mire, ese es el primer punto. Las promesas parten del corazón de Dios. Y yo le decía, ambos tenemos que reconocerlo. Debemos saber que ambos, si los dos estamos de acuerdo y reconocemos ambos, pues vamos a tener un buen principio. ¿Sí? El buen principio es que las promesas parten del corazón de Dios. Y mire, segundo principio, la acción. La acción dice que Él hará, Él abrirá y Él pondrá. ¿Sí? La acción de Dios a favor de la promesa. Dios ya te dijo que hará, que abrirá y pondrá, y entonces lo único que espera porque Él va a actuar, espera que tú lo creas. Si Él prometió, Él lo cumplirá, Él lo hará, ¿sí? Lo hará mediante nuestra vida, porque eso es lo que el Señor anhela, que tu vida y mi vida, la vida de mi esposa y mi vida, sean instrumentos que puedan ser los elementos que ayudan, ¿sí?, bajo su dirección, porque Él hará, abrirá y pondrá, ¿sí?, pero que nosotros seamos los elementos que ayudemos, ¿sí?, que accionemos. ¿Y cómo vamos a accionar? Con disposición, un corazón dispuesto a accionar. Ahora, podemos preguntarnos, si nuestros sueños y nuestros anhelos son ver una mejoría en nuestra relación familiar, ¿qué haríamos? ¿Qué haría Vero? ¿O qué ha hecho Vero? Yo creo que para tener una disposición para mi relación familiar es buscar a Dios. Eso nos ayuda para mejorar nuestra relación familiar, ¿verdad? Él va cumpliendo nuestros sueños, va cumpliendo tantas cosas, pero es la mujer sabia edifica su casa. En nosotros como siervas, como mujeres, depende mucho cómo va dirigiéndose nuestra familia. Leí alguna vez y lo he comentado, nosotros, ¿verdad?, somos las que ponemos los ladrillos de amor en nuestra casa, aprendiendo, ¿verdad?, siempre, o disponiendo nuestro corazón a amar a nuestro esposo, apoyarlo en sus metas, en sus proyectos. Decía mi esposo, cuando empezamos como matrimonio, empezamos con metas y proyectos. Él ha tenido muchas metas, ha tenido muchos proyectos, y yo lo he apoyado y he visto realmente la bendición de Dios en mi vida y en la vida de mi matrimonio, en la vida de mis hijos. Ciertamente Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza, y realmente ha llevado buena administración, ha llevado como sacerdote a la bendición en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que apoyarnos en sus metas, en sus proyectos. Es necesario aconsejarlos también, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él es muy bien en su administración. Desde que empezamos recién casados, él tenía metas y proyectos, y gracias al Señor, porque nos hemos mantenido pues firmes en el Señor, buscando a Dios, hemos concretado muchos planes y proyectos. Pero como yo les decía, sin Cristo un matrimonio, ¿verdad?, no cumple metas y proyectos, porque puede empezar la gente sin Cristo empieza metas y proyectos y no los terminan en divorcios. Yo creo que muchos empezamos con nuestro matrimonio esperando tantas cosas, y muchos en el camino se quedan, se divorcian.
Pero los que conocemos a Dios, yo siempre he dicho, no debe haber palabra de divorcio, pero yo he podido ver que no es fácil, 30 años, pero he visto la mano de Dios a través del perdón, del amor, de apoyar a mi esposo en sus proyectos, en sus metas, y gracias a Dios, les digo, el Señor es el que obra de una manera maravillosa y especial. Él abre las puertas de una manera que uno se asombra. Yo lo he visto tanto en el trabajo de mi esposo, en mi casa, en mi economía, y nuestra bendición se las pasamos a nuestros hijos, que llegan a ser ellos también bendecidos en algunas áreas, en sus talentos o en su economía también. Entonces la mujer, ¿verdad?, es la que edifica su casa, la que ayuda, la que anima, la que motiva. Si él tiene un proyecto, tiene una meta, en nosotros está animarlo. Nosotros no podemos decirle no se puede, no te va a salir, no vamos a lograr tal vez comprar un carro, no vamos a lograr tener una casa. Nosotros tenemos que no ser negativas, tenemos que animarlos en el Señor, porque ya las promesas están. Dios en su corazón nos quiere bendecir de una manera especial y nos quiere cumplir las promesas en nuestra vida. Depende de nosotros si la creemos, si tenemos fe, como decía mi esposo, si accionamos también. Amén. Mire, esa es si es esposa, ¿cuál es su disposición? Ahora, si soy esposo, ¿cuál debe ser mi disposición para mejorar mi relación familiar? Primero, dar lugar al amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el vínculo perfecto en medio del hogar, ¿sí? Él sabe, Él desea y anhela que nuestra vida familiar se fortalezca en su amor. Otra es escuchar antes de actuar. Generalmente actuamos y luego escuchamos, pero el Señor, al apropiarnos y ser dirigidos por el Señor, siempre vamos a escuchar antes de actuar. Escuchar el consejo de la palabra en mi posición de esposo, porque la escritura es tan especial en el sentido de la familia, en el sentido del matrimonio. Siempre va a haber palabra para papá, siempre va a haber palabra para mamá, siempre va a haber palabra para los hijos, hay palabra para el esposo, hay palabra para la esposa. O sea, hay que escuchar el consejo de la palabra. Otra manera de disponer para mejorar mi vida familiar es ser fiel a mi esposa. ¿Sí? Fiel a mi esposa, fiel a mi familia. Y serle fiel es ciertamente guardar, honrarla con mi vida, ¿sí? Y hemos sentido siempre el apoyo de ella en todas las cosas que proyectamos, pero más que apoyo es unirse y creer en el proyecto, ¿sí? Eso nos hace tener un mismo caminar, o sea, podemos de alguna manera fortalecernos y sobre todo procurar la unidad familiar. El procurar la unidad familiar es buscar muchas formas, como matrimonio, ¿sí?, mantener la unidad, ¿sí? Ella decía hace un momento, el perdón, la ayuda, el apoyo, todo eso son elementos que catalizan. Ya vemos el primer punto. El primer punto es que las promesas parten del corazón de Dios. El segundo punto es que Dios quiere usarnos a nosotros como los instrumentos para actuar casualmente en esa promesa, ¿sí? En esa promesa. Ahora, veamos otro elemento. Si nuestros sueños y anhelos son ver una mejoría en la casa en función de la economía, ¿qué hace usted? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ha hecho nuestra hermana Vero en este sentido? Ser administradora, definitivamente, ser una administradora, ¿verdad?, en todos los recursos que entran en la casa, apoyar también en nuestras metas y proyectos. Me acuerdo que cuando íbamos a comprar el carro, cuando queremos comprar algo, ¿verdad?, que tiene que haber una administración antes de, y me acuerdo que en un tiempo, me acuerdo que veíamos, y yo me acuerdo que le decía a mi esposo, no se va a hacer, no vamos a contratar tales servicios para hogar esto. Y yo le decía, sí, te apoyo. O no vamos a hacer tales cosas o comprar tales cosas este mes porque vamos a hogar para esto. Te apoyo. En la administración es, ¿verdad?, saber, en mi caso, si tengo la ropa suficiente, si tengo los zapatos suficientes, si tengo muchas cosas que ya las tengo,
¿verdad? Tratar de ahogar para ayudarlo a él. Entonces son muchas, yo creo que son estrategias que como matrimonio o como esposa nosotros debemos de tener para ahogar o para tener algo hay que ahogar, aparte de ser fiel, ¿verdad? Hay que ahogar y es ahí donde entramos nosotros para apoyarlo. Yo en mi caso, yo le digo a mi esposo, bueno, si tenemos para una tele, vamos a poner chica, pues se compra una tele chica. No puedo exigir, ¿verdad?, una tele grande y hacer que él se endeude por algo que tal vez ni es tan necesario. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Bueno, hay para esto, pues con esto lo apoyo. No necesariamente tenemos que pedir algo que por ahorita no. Dios nos quiere bendecir. Y a lo mejor después me va a dar una tele grande o algo que yo quiera personalmente, me lo va a dar. Pero por ahorita si se está ahogando para una meta, un proyecto que tiene el esposo, es ahí donde nosotros entramos y bueno, te apoyo y esto se va quitando, estos servicios, o no se va a ocupar estos 2 meses, o no vamos a ir a comer, o no a comer que no comamos, porque de pronto entre el fin de semana es que queremos ir a un restaurante con la familia, con los hijos. Pero si mi esposo me dice, pues este mes tal vez no se pueda ir, o estas 2 semanas, porque se va a ahogar para esto, ahí apoyarlo. Esa es el área, hermana, que nosotros estemos unidos en los proyectos que tanto él tenga como yo, o como el de nuestros hijos. Y como les digo, siempre ir a la palabra. Dios es el que nos ayuda. Tal vez usted dice, pero es que es difícil, yo quiero, no sé, mi tele grande. Ese es un ejemplo, no les estoy diciendo que es lo que yo quiero. Ese es un ejemplo. Pero uno no se puede encaprichar porque quiero eso y endeudar al esposo. Si hay para algo, yo creo que con eso nos quedamos. Y si creemos en Dios, Él te va a bendecir tal vez con una tele grande, con un refrigerador como tú lo quieres, con una estufa, porque normalmente es lo que pedimos las esposas, ¿verdad? Entonces, eso para mí eso es apoyarlo a Él en el área de administración, en el área de la economía. A mí me ha funcionado bien, gracias a Dios. Yo creo porque he buscado a Dios y Él me ha ayudado, porque creo que si no tuviéramos a Cristo, como mujeres somos derrochadoras, quisiéramos tantas cosas, hasta endeudar al esposo en las tarjetas de crédito he escuchado que gente eso hace con los esposos. Yo ni tarjeta tengo, gracias a Dios, de crédito. Entonces lo maneja así, o sea, todo lo de esa área, mi esposo me gusta que lo maneje. ¿Por qué? Porque él es un buen administrador. Lo halago porque es mi esposo y porque lo amo y porque he vivido con él, y les puedo decir que esa es una de las áreas que lo admiro muchísimo. Tanto mis hijos admiran en el área de esa parte de la administración, y hemos sido bendecidos por el Señor, y tiene mucho que ver en el esposo, que es el que, pues, que es la cabeza y administra, ¿verdad?, todo lo que es el hogar. Mire, hoy en día los matrimonios, en muchos de ellos ambos trabajan. Y bueno, concertar acuerdos siempre en este asunto de la economía. Pero yo como esposo, ¿cuál sería mi disposición para mejorar esa parte de la economía? ¿Sí? Primero, saber que hay una palabra que es el consejo a mi vida, y recurrir siempre al consejo de la palabra. ¿Sí? La Escritura siempre nos va a hablar de fidelidad. ¿Sí? Fidelidad. El Señor te hace fiel. ¿Sí? Fiel en lo que tú ofreces al Señor en cuanto a tu economía. Si te hace fiel y te hace un buen administrador. Entonces yo debo considerar estos elementos. ¿Qué puede mejorar mi vida económica? Casualmente considerar lo que dice la Escritura en función de la economía, que ser fieles y buenos administradores. Amén. Otro es estar pendientes de las necesidades de mi familia, ¿sí? Porque podemos ahorrar mucho, pero guardar y la familia no lo disfruta. Entonces tenemos que también estar pendientes de las necesidades de la familia, priorizar siempre los gastos. ¿Sí? Llevar una agenda, llevar algo que te permita ver tus gastos. ¿Sí? Porque en la actualidad
generalmente gana unos 100 y se gasta 120 y siempre se está en números rojos. Entonces, la buena administración, el poder priorizar los gastos, de cuál es lo más importante, lo que tienes que recurrir, a lo que tienes que dirigir, lo que tú ganas, ¿sí? Es considerarlo siempre en función de qué es lo más importante, ¿sí? Otra es, si es posible, prever un ahorro para las emergencias. Siempre tener un poquito ahí guardando, un pequeño ahorro. Siempre tener una buena actitud ante las situaciones difíciles que tienen que ver con la economía. Sí, porque mire, un problema económico no solamente afecta al esposo. Un problema económico no solamente endeuda al esposo, endeuda a la familia. Porque si tú no eres buen administrador, ¿sí? Un problema económico te va a afectar, si tú lo contrajiste, a ti de manera directa y de manera indirecta a tu familia. Entonces, por eso hay que ser buenos administradores, hay que ahorrar, siempre tener un pequeño ahorro, siempre hacer, ¿sí? En ocasiones dicen casualmente ahorita con la pandemia, ¿no? Todo este asunto, ahorita del asunto de la economía, muchos de los hogares que están subsistiendo es porque tuvieron ahorros, porque tienen ahorros, porque sin saber que esto se iba a dar, previeron algo para las emergencias. Entonces, ese es un punto importante, tener siempre una buena actitud ante las situaciones, esforzarme por la familia, porque también, sí, yo puedo anhelar, Dios puede tener promesas a nuestra vida, pero si yo no me esfuerzo, recuerde que el Señor quiere actuar a través de nuestras vidas, ¿sí? Y dedicarnos a la familia, reconocer y valorar el esfuerzo que hacen los integrantes, que hace mi esposa en el hogar, ¿verdad? En el cuidado de las cosas, en siempre, en economizar, en administrar. Esos son elementos que nos van a ayudar. Recuerde que es una vida matrimonial, estamos hablando a uno, no a dos, ¿sí? Y así como la bendición viene sobre uno, que es el matrimonio, ¿sí? Así también los problemas, si hay un descuido, vienen para los dos que son uno, ¿sí? Entonces ya vimos el primer punto, que las promesas provienen de Dios. El segundo punto, que el Señor quiere usar nuestra vida, quiere que seamos instrumentos, va a accionar a través de nosotros. Un tercer punto, y miren, las promesas están dirigidas a la familia. Esta promesa de la cual nos habla la Escritura está dirigida hacia la familia. ¿Por qué? Mire, dice, la familia es una institución, es una entidad y es la unidad fundamental de la sociedad. Si usted ve una familia fuerte, se hacen familias fuertes, la sociedad se fortalece. Si hay familias disfuncionales, la sociedad es disfuncional. O sea, porque la familia viene a ser la unidad fundamental de la iglesia y de la sociedad. Por lo tanto, habla a la unidad, habla casualmente al matrimonio. Mire qué es lo que se cataloga hoy como una familia disfuncional, una familia toda dividida, una familia donde los hijos se mueven hacia un lado, los padres hacia otro lado. Hay un problema, ¿verdad? Eso es lo que hoy en día se reconoce como una familia disfuncional, una familia dividida, proyectos diferentes y nadie se apoya, pero la Escritura habla y se dirige, ¿sí?, hacia la familia como la unidad. Entonces el principio que fortalece una familia es la unidad. Y mire usted, hermano, que Dios siempre va a fortalecer, y hay elementos que fortalecen la unidad de la familia, esta unidad que es la familia, y donde cada uno de los integrantes tiene alguna posición y sus responsabilidades. Por eso la Escritura habla al esposo en función de la esposa, habla a la esposa en función del esposo, habla a los padres en función de los hijos, habla a los hijos en función de los padres, habla a toda la familia, habla al matrimonio. ¿Sí? Siempre las promesas van a estar dirigidas hacia la familia. Mire, la creación inicia ciertamente a través de Adán, pero fue una familia, se formó una familia.
¿sí? Cómo vino la restauración o la remisión de los pecados fue también a través de alguien que nació en una familia. La familia es importante para Dios, por eso todas sus promesas van dirigidas a la familia. Pero pensemos, mire usted como familia, pensemos en algún ámbito, el ámbito físico, espiritual, familiar, laboral, profesional, ¿sí? Si la unidad es importante, es preponderante, pensemos casualmente en un ámbito, una parte de tu vida que estás viviendo como familia. Piénsala, ¿sí? Cualquiera que sea esta, te repito, sea familiar, sea profesional, laboral, cualquier ámbito, ¿sí? Si no hay, tiene que haber una visión. Si tú como familia tienes un proyecto, ¿sí? El matrimonio tiene que caminar en función de ese proyecto, tener una misma visión. Y tú te puedes poner, te decía al principio, líneas y metas y proyectos a alcanzar, sueños a alcanzar, pero tienen que caminar en una misma visión, ¿sí? No es la visión de ella o mi visión, es una visión compartida. Los dos debemos caminar en la misma visión. ¿A dónde queremos llegar? Tenemos que tenerlo claro. ¿Cómo lograrlo? Que cada uno de nosotros tiene que esforzarse. Le decía a mi esposa hace un momento que algunas cosas se apoya en el sentido de mejorar la economía. Eso es caminar en una misma visión. ¿Por qué? Porque tiene claro a dónde quiere llegar y qué quiere lograr. La intencionalidad. ¿Por qué lo hago? Lo hace, ¿verdad? Un proyecto lo hace, se unen a nosotros, nuestros hijos, se une mi esposa a mí, ¿sí? Con una intencionalidad, el saber por qué lo hacemos, que lo hacemos para bendecir la familia. Otro es la intensidad. ¿Acuerdas? Son tres elementos que actúan en cada ámbito, en todos los ámbitos de nuestra vida, cualquiera que sea esta, aún en nuestra vida ministerial, en nuestra vida pastoral. Tiene que haber una misma visión, tiene que haber una misma intencionalidad y tiene que haber una misma intensidad, el esfuerzo. Pero imagínense, si queremos caminar, hacia un lugar y ella quiere que lleguemos a aquel punto y yo no quiero, no estamos de acuerdo. O si, bueno, uno camina y el otro corre, no hay la misma intensidad. Entonces tiene que haber intensidad, la misma intensidad. Cualquier ámbito, no solamente la parte de la economía, donde queremos ser bendecidos abundantemente y hay promesa para nosotros, sino en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Esos tres elementos entran en juego cuando hablamos del matrimonio: una misma visión, una misma intencionalidad y una misma intensidad. Eso es necesario. Ahora, como esposa, ¿cómo alcanzar la visión de Dios en nuestra vida? Porque la promesa está dirigida a nosotros como familia. Yo le hablo a mi esposa, Dios me habla a mí como esposa. Que estemos de acuerdo y que caminemos juntos en la misma visión. Eso es, ¿verdad? Caminar en la misma visión, estar de acuerdo con él, como yo le decía hace rato, apoyarlo, animarlo, porque el esposo siempre va a ir con la esposa. Yo siempre he dicho que el esposo, la mejor amiga tiene que ser la esposa, y la esposa, el mejor amigo tiene que ser el esposo, porque con él convives, con él estás, con él comes, desayunas, cenas, con él compartimos los proyectos. Entonces, ¿a quién viene primero el esposo cuando tiene un proyecto? Pues con la esposa. Ahí yo vería otro punto, ¿verdad? Que cuando nosotros no le ponemos atención al esposo en estos proyectos, buscan por otro lado quien les escuche, ya será ese otro tema. Pero, ¿con quién viene él? Con nosotros. Entonces, él viene y te da su visión, te da su meta, te da su proyecto, te dice esto vamos a hacer. Pero es ahí donde tú dices, conoces al esposo, es un hombre de Dios, y es ahí donde dices, vamos juntos, vamos a llegar a la visión juntos, vamos a estar en un acuerdo juntos, vamos a hacer que Dios cumpla las promesas en nuestra vida. Es cuando entra la parte de la esposa,
cuando el Espíritu de Dios está contigo, sale ese amor por apoyar al esposo y por encontrar esa visión. Y sabemos que cuando una visión, ¿verdad?, es de parte de Dios, sabemos que Él nos va a respaldar, ¿verdad? Sabemos que Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, y cumplir la visión juntamente con Él, y también, ¿verdad?, meter a nuestros hijos en la visión de nuestro esposo, cuando están chiquitos, cuando están grandes, y así entrar en esa, que toda nuestra familia entre en la visión de las cosas buenas que queremos hacer y de las promesas que Dios, ¿verdad?, quiere hacer. Yo le doy gracias a Dios, a mi esposo, ¿verdad?, a Dios por la vida de mi esposo, porque en todas sus visiones y sus proyectos me los comenta, lo comenta la familia, y realmente, como decíamos, cuando guardamos los mandamientos, cuando somos fieles a Dios, Dios, mire, hermano, es un Dios fiel. Si tú tienes ahorita una visión o un proyecto y se los ponemos a Dios y es conforme a la voluntad de Dios, Dios va a respaldar ese proyecto, pero todo encaminado en las manos, ¿verdad?, de Dios. Sabemos que la visión, ¿verdad?, que vamos a tener se va a cumplir porque Dios va con nosotros. Amén. Amén. Mire, en este punto, no olvidar y reconocer que esta promesa en la cual estamos hablando de prosperidad, donde Dios hará, donde Dios pondrá, donde Dios abrirá, ¿sí?, de la bendición y la abundancia en nuestra vida, es una promesa que está dirigida a nosotros como familia, ¿sí?, a nosotros como familia. ¿Y cómo es que la vamos a lograr? Pues estando de acuerdo también con Dios, porque podemos estar de acuerdo yo y ella, pero no estar de acuerdo con Dios, ¿sí? Y recuerde que cordón de 3 dobleces no se revienta, resiste, ¿sí? Resiste. Un punto, ya vimos el primer punto, y tiene que ver, dice que Dios es el que hará, Dios va a hacer, Dios tiene prometido, Dios quiere usar nuestras vidas, ¿sí? Esa promesa está dirigida para nosotros. La promesa es parte de Dios, Dios quiere usar nuestra vida, y la promesa está dirigida a nosotros como familia. Perdón. Y cuarta, ahorita que decía mi esposo, hermanos, en la visión tiene que estar Dios, tiene que ser el primero en la visión que vamos a tener en el proyecto o en todas las promesas o todo lo que vamos a lograr querer hacer, ¿verdad? Dios tiene que ir delante de nosotros en la visión, al frente de Él, con nosotros y con nuestros hijos, y va a ver que todo va a ser realizado. Cuando no está Dios al frente, pues esa visión, las metas, proyectos, todo lo que queremos realizar, toda la abundancia que queremos, no va a poder ser posible porque lo estamos dejando, estamos haciendo un proyecto, una visión solos. Y mire aquí, mire usted, hermano, que aquí esta promesa no es una visión nuestra, porque la Escritura no nos habla de una visión nuestra, ningún proyecto nuestro. Esto es un proyecto de Dios para nuestra vida. Por eso las promesas parten del corazón de Dios. Pero Dios quiere, si va a bendecirnos, va a usar nuestra vida como instrumento, ¿sí? Y esa promesa, tenerla clarísima, que las promesas están dirigidas a nosotros, de parte de Dios. Esa es la visión de Dios, dirigir hacia nosotros, ¿sí? Que Él sea parte de la ecuación de nuestra vida. Y cuarto punto, la promesa que nos da el Señor es de prosperidad, en este punto. Esta promesa está conectada a los dichos y principios de Dios. Mire que un buen pastel, si usted quiere hacer un buen pastel, tiene que irse a una buena receta. Tiene que considerar todos los elementos de la receta. Así, para poder alcanzar una promesa, ¿sí?, tenemos que apegarnos a un principio. Y este es los principios de la palabra. Por eso es que el Señor se dirige a nosotros, ¿sí? Por eso se dirige a ti como varón, se dirige a ti como esposa, se dirige a nosotros como matrimonios, ¿sí? Apegarnos a sus principios. Y mire lo que dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Esto que estamos leyendo parte de la Escritura. Mira, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor nos promete una prosperidad, nos promete prosperar y alcanzar y avanzar. Pero la palabra si la promesa parte del Señor a nuestra vida y quiere que seamos instrumentos y está dirigida a nosotros como familia, pues esto responde a un principio de obediencia. Por eso dice en el versículo 13 de Deuteronomio al final: si obedecieres y guardes y haces conforme a lo que Dios te ha dejado como principios. ¿Sí? Entonces, somos hijos de Dios, queremos caminar en Él, entonces necesitamos escuchar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios está en su palabra, está en sus principios. Por eso hace un momento les comentaba, Dios tiene palabra para toda la familia. Habla a mi esposa como esposa, habla a un servidor como esposo, habla a nuestros hijos, nos habla como padres, ¿sí? La visión del Señor para nosotros. Y el principio para poder alcanzar la bendición, la sobreabundancia, para que pueda cumplirse donde Dios hará, donde Dios abrirá y donde Dios pondrá, es la obediencia. ¿Qué va a abrir? ¿Qué va a hacer? Que sobreabunde la bendición en bienes. ¿Qué va a abrir? La ventana de los cielos para que seas bendecido en gran manera. Dice, ¿qué pondrá? Te pondrá como autoridad, siempre como cabeza y no como cola. Siempre habrá una gran bendición, pero demanda de nosotros, la respuesta es a un principio, que es un principio de obediencia. Y mire usted, entonces cerramos la ecuación, una fórmula, ¿sí? Dios hace, Dios abre, ¿sí? Dios hace, Dios abre, Dios pone, más obediencia igual a abundancia. Esa es la ecuación, esa es la fórmula. Si quería una fórmula, ¿sí? Y mire, Dios va a hacer, pero ahí entramos nosotros. ¿Dios por qué? Porque las promesas parten de Dios. Dios nos quiere que seamos instrumentos y está dirigida a nosotros la promesa, pero tenemos que escuchar el consejo, obedientes. Y ya como cierre, hermano, mire que nuestras experiencias en 30 años, no se imagina cuántas experiencias hemos vivido en 30 años. Y estas experiencias, hermano, nos han ayudado porque hemos caminado juntos. Mire que no es sencillo vivir no es sencillo vivir cuando hay conflictos, pero es una gran bendición cuando, a pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones adversas, podemos caminar en una misma dirección, ¿sí? Hemos caminado juntos porque hemos llegado a acuerdos, ¿sí? Además, dice la Escritura, ¿será que puedan caminar dos que no están de acuerdo? No es sencillo, pero es una gran bendición disfrutar lo que hacemos juntos, ¿sí? Cuando nos invitó el pastor Pedro para este taller, pues nos gozamos ambos, ¿sí? Y nos permite hacerlo juntos y disfrutamos esto, porque sabemos que no solamente bendice tu vida y tu matrimonio, sino también bendice nuestro matrimonio. El escuchar a mi esposa recordar cómo iniciamos, y pues todo eso nos hace ver que Dios nos ha bendecido en gran manera, ¿sí? Ser pacientes con nuestra pareja, siempre alguien tiene que ceder, siempre alguien tiene que poner bajar, ¿verdad? La intensidad de una situación adversa, ¿sí? Llevar la misma dirección, caminar juntos, resolver los conflictos, ¿sí? Resolver los conflictos juntos, ¿sí? Así como compartimos los proyectos, compartimos también los problemas, ¿sí? Y los tenemos que solucionar juntos. Escucharnos. ¿No se imagina? Yo creo que platicamos como cuando éramos novios. No se imagina cuánto platicamos. Y ahorita por la pandemia pues no podemos salirnos a tomar un café fuera, pero sí lo hacemos en casa, ¿sí? Digo, vamos aquí, ya vamos, traemos galletas, el café y platicamos. La comunicación ha sido determinante en nuestra vida matrimonial y ha sido una bendición, ¿sí? Entonces los problemas los resolvemos juntos y no los dejamos para mañana, porque un problema pequeño que se deja se hace un gran problema y después es difícil solucionarlo. Escucharnos para poder
opinar y aconsejar. Y si hay hijos, bueno, pues hacerlos partícipes de todo esto, ¿sí? Y mire usted, hermano, que si usted quiere reparar su coche, usted tendrá que recurrir al manual del usuario o a un libro que hable de mecánica. Pero si usted quiere reparar el corazón de su esposa o de su esposo, tiene que recurrir al manual del usuario, que es la Biblia, ¿sí? Ahí está contenido todo lo bueno para nosotros como familia. Ahorita que hablaba mi esposo, me acordaba de tantas experiencias en la economía, porque hablábamos de la prosperidad, pero que la prosperidad, porque todos queremos ser prósperos, regularmente se escucha de la economía, pero yo les hablaba de que Dios en primera de Juan, no sé si es primera de Juan donde habla, ¿verdad? Que desea, creo que en tercera, que desea que seamos prosperados ¿en qué? ¿En todo? En todo. Así como prospera nuestra vida. Así como prospera, pero dice en todo, hasta en salud, en todo. Dios quiere ser que seamos prosperados, que seamos bendecidos, pero que también discernamos, que seamos sabios, porque queremos ser bendecidos, pero a veces el amor a las riquezas, el amor puede venir la ambición a nuestra vida, ¿verdad? Por tener la economía, porque es lo que habla el mundo, el dinero, porque entonces podemos nosotros comentar o pensar que todo eso nos puede llevar a la alegría, al gozo del dinero, pero podemos nosotros decir que no es así. Tenemos, como decía mi esposo, ser sabios, ¿verdad? Tener una buena visión, porque Dios va a dar promesas a nuestra vida y tenemos que, antes de cerrar esto, ¿verdad?, de darle gracias a Dios, ser muy sabios, hermanos, en que dirijamos, ¿verdad?, todo, no por la ambición de tener el dinero nos alejemos de Dios, porque pueden haber proyectos y metas, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pensando que Él es el que nos va a dirigir, nos podemos desviar. Y antes venía a mí algo que alguna vez pasó hace muchos años, mis hijos estaban chicos, y me acuerdo que a mi esposo le ofrecieron un trabajo, mire, que le ofrecieron, le bajaron el cielo, las estrellas, y bueno, que iba a ganar el doble o el triple, le dijeron que iba a tener chofer, bueno, le dijeron tantas cosas. Yo no digo que la prosperidad sea mala, pero cuando él me lo contó y me pidió opinión a mí, y yo en ese momento yo sentí que no. Y creo que si lo hubiera aceptado él, si hubiera venido en mi ambición y no hubiera sido tal vez sabia, yo le hubiera dicho, sí, haz ese trabajo, vas a trabajar mucho, pero voy a obtener más dinero. Pero ¿saben qué? No nos pusimos de acuerdo porque me pidió la opinión. Dijimos que no, él dijo que no, y mira que hemos sido doblemente bendecidos. Y en ese tiempo él no era pastor. Yo creo que si se hubiera ido a ese empleo no hubiera sido ni pastor, ¿verdad? Porque ocupaba el tiempo completo. Entonces, como decía mi esposo al principio, todo viene, ¿verdad? Dios, el corazón de Dios quiere que seamos bendecidos, tiene pensamientos de bien para nosotros, pero nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, y nosotros como mujeres tenemos que ser muy sabias, ¿verdad? Para poder ayudar a nuestros esposos. Dios les bendiga. No sé, mi esposo se va a despedir, pero yo también. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para terminar. Yo sé que como matrimonio tienes anhelos, tienes proyectos, y vamos a ponerlos en la mano de Dios y vamos a agradecer por este tiempo. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, primeramente por tu amor y por tu misericordia. Yo envío palabra de bendición, Señor, a la vida de cada matrimonio que está conectado a esta emisión. Que tu mano de cuidado y de amor los dirija. Hay tantas y tantas promesas en la Escritura para nuestras vidas. Y Señor, que aprendamos a reconocer que las promesas parten de tu corazón, pero que en esas promesas, Señor, tú anhelas que nosotros seamos partícipes, porque esas promesas están dirigidas hacia la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Pero permítenos, Señor, cumplir el principio, que es un principio de obediencia a ella, Señor, para que veamos concretado todo aquello, Señor, que tú ya tienes reservado para nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.